buenas tardes. Bienvenidos a su programa Con Visión. Arrancando semana con visión de emprender, con visión de crear, con visión de ser mejor. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy tenemos un interesante tema para todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo construir una fuerza de ventas? Un elemento fundamental si queremos crecer en cualquier organización es voltear a ver las ventas. Entonces, este programa Con Visión te trae un experto el día de hoy para que nos dé todos esos tips, esas ideas, esos consejos que nos pueden ser de utilidad en nuestro negocio. Este programa no podría ser posible si no formamos todos un equipo. En este equipo está como operador Arturo Cervantes, también tenemos en el área digital a Abraham Mendoza, también está nuestra productora Gaby Velasco y a sus órdenes Betty Cuevas en el micrófono. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas tardes, bienvenido. Un saludo a todo el público que nos escucha y si me permites, Betty, quiero saludar a mi prima Lupita Lomelí, que se dedica a esto de las ventas, y a todos mis primos Lomelí que están en Ensenada, Lomelí Sedano, que siempre me tratan muy bien y que pues les debía el saludo ya desde la otra vez. Sí, así ya no se te olvida, ya están ahí. Muy bien, pues tenemos también teléfonos en la cabina para todos aquellos que tienen dudas, que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con toda confianza. Tenemos hoy un experto, ahorita les voy a leer una parte, un extracto de su currículum que la verdad es muy amplio y tenemos aquí a una persona que les puede apoyar muchísimo en alguna de las dudas que ustedes pudieran tener. Tenemos los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si nos quieres mandar un mensajito vía WhatsApp, tenemos el 33 10 19 07 12. Muy bien, pues bueno, me voy a permitir compartirles un poco de la experiencia que ha adquirido en todos estos años nuestro experto Miguel Ángel. Le voy a decir Miguel Ángel, aunque quiero decirles que él ya es doctor, ¿verdad? Miguel Ángel López Lomelí. Miguel Ángel López Lomelí. Es profesor investigador de Mercadotecnia del Campus Guadalajara. Estás en el TEC de Monterrey, ¿verdad? El TEC de Monterrey, a sus órdenes, sí. También, él tiene como carrera base, fue licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO. Es máster en Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara. También es máster en Investigación en Business Management por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en Mercadotecnia también por la misma universidad. Está certificado como Multi-Unit Management Trainer. ¿Sí? Sí. También tiene algo aquí, también nos aparece como una certificación como en Retail Negotiation. En todo lo que es negociaciones para las grandes cadenas de autoservicio y de todos los puntos de venta, sí. O sea, un experto en negociación y eres entrenador en ello, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Y algo muy importante que es lo que muchos de nuestros radioescuchas les gusta, su parte operativa, o sea, no solamente lo que obtenemos a través de las certificaciones, doctorados o licenciaturas, maestrías, sino esa experiencia operativa que la verdad es oro molido cuando nos dedicamos a esto. Quiero compartirles que él fue director de una gran empresa, de una multinacional, Procter & Gamble. Él fue director a cargo de toda un área, también acompañando mucho a la fuerza de ventas. Él inicia, no crean que ya cuando empezó en la empresa ya era el director, no. Él empieza como representante, va creciendo, supervisor, gerente regional. Se encarga también de todo este reclutamiento, entrenamiento a toda la fuerza de ventas y eso le posibilita llegar también a América Latina, o sea que no solamente conoce el mercado de México, sino también el mercado de América Latina y Estados Unidos y quizá algunos otros.
Después ya continúa él con el área de mercadotecnia, o sea que puede abordar no solamente la parte de ventas, sino también ese nexo tan importante con mercadotecnia. Y bueno, pues está aquí con nosotros para compartirnos su experiencia. Y arrancaríamos entonces, Miguel Ángel, con una pregunta para ti. En todos estos años que has tenido la experiencia de compartir con tanta gente que son profesionales de las ventas, porque yo creo que cuando alguien se dedica a las ventas es una actividad muy profesional, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Uh-huh. ¿Qué características debe de tener si yo soy emprendedor y quiero contratar gente o quiero buscar a alguien que me ayude en esta área? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? ¿Qué características debe de tener alguien que tú dices, yo sí lo veo con perfil? Sí, Ajá. Sí, qué bueno que me preguntas eso y qué bueno que dices profesional. En el último programa que tuve la oportunidad de estar acá con Claudia, mencioné algunas de las cosas que voy a mencionar ahorita, las voy a volver a retomar. Hay personas que se dedican a las ventas que son desarrolladas. Uh-huh. Y esto sucede porque hay características que yo vi a lo largo de mi vida, son 35 años en esto, ya no estoy tan joven, no me cuesto el primer hervor. Y si, como tú bien lo dijiste, yo llego a la academia como culminando toda una carrera donde me dediqué precisamente a esto. Yo entré a las ventas 6 meses, digamos unos 6, 7 meses después de que me gradué de la licenciatura en 1983. Y hasta casi 2008 estuve trabajando en todo esto, en Procter y en Johnson & Johnson. Hubo un estudio validado por la Universidad de Harvard que me gustó mucho porque lo hicieron unas psicólogas. Uh-huh. Y primero nos dice qué motiva a la gente para estar en este mundo de las ventas profesionales y luego nos dicen 2 características que también publica la Universidad de Harvard. Entonces mis observaciones las validaron universidades importantes. Hay personas que ni siquiera nos damos cuenta que somos buenos para ventas, uh-huh, porque lo traemos, vamos de nacimiento. Y una es una capacidad de empatía natural. Hay personas que no son para nada empáticas. Sí. No les importa lo que esté sintiendo el otro, Claro. No se ponen en el lugar del otro, no quieren ver las cosas desde el otro punto de vista. Y sin embargo, las personas que estamos en ventas tenemos mucha empatía. Bien, esta es una de las características que nos comparte Miguel. Vamos a una breve pausa y regresamos. Ahí vamos. Consejos para manejar emociones tóxicas. Siempre ten una meta en mente. Antes de reaccionar, pregúntate qué es lo que necesitas conseguir con toda interacción. Teniendo una misión, es menos probable que las emociones nublen tu juicio. Muy bien, continuamos entonces en su programa Con Visión, arrancando la semana con un interesante tema que tiene que ver en cómo construir una fuerza de ventas. Y tenemos aquí a un experto que no solamente le avala toda la experiencia, podríamos decir teórica, sino que más de 35 años de esfuerzo operativo y de estar dirigiendo equipos de trabajo. Entonces, Miguel nos está compartiendo cuáles son esas características que se requieren tener para ser vendedor. Y nos hablaba de la primera, esa capacidad de empatía, ¿verdad? Sí, esa capacidad, esa habilidad para sentir, porque así estamos ante mucha gente muy diferente, y si nosotros tenemos esa capacidad de ser empático, de ponernos en la posición de nuestro cliente y entender Claro. las cosas desde el punto de vista de nuestro cliente, es una gran ventaja para quienes vendemos. La otra es una necesidad de conquistar. Uh-huh. Le llaman un ego drive de una manera muy positiva, en donde yo me quiero demostrar a mí mismo que yo puedo alcanzar la meta. Uh-huh. Y yo no le quiero demostrar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi significant other, ni a mis amigos, ni a nadie. Me quiero demostrar a mí. Ajá. Y cuando tú te demuestras a ti que eres capaz de hacer algo,
la gente hace mucho tiempo que ya se dio cuenta. Entonces, las dos grandes características innatas de la gente que después tiene mucho éxito en el área de ventas es que tiene la empatía, un gran grado de empatía natural, y segundo, que tiene una necesidad de conquistar, de lograr, pero contra sí mismo. Por eso, si 100 veces no lo logro, si 100 veces no vendo, yo estoy con la tranquilidad que en las 101 o 110 sí lo voy a lograr. Sí, porque creo que un elemento, Miguel Ángel, en ese sentido es que tienen esa gran capacidad o gran sentido de logro, o sea, les gusta lograr, ¿no? Y por ellos mismos, por demostrarse a sí mismos que sí, es una lucha contra sí mismo y es positiva, o sea, es lograr porque yo quiero el placer de conquistarlo, ¿no? Sí, y algo que también yo he identificado en los vendedores es que ante el primer no se vencen, o sea, no lo ven como un rechazo, ¿no? Por esta razón. Y por eso siempre se casan con la persona que quieren, porque ante el primer no le siguen y se terminan casando, como fue mi caso, con la persona que yo quería, ¿no? Esas son las dos características básicas. Y eso los pone a después desarrollar un gusto por vender. Yo, por ejemplo, tuve necesidad de entrar a trabajar a ventas porque me gradué en un momento de una gran crisis económica. 6 meses después de que dejó López Portillo la presidencia y a México quebrado. No había dónde trabajar. Entonces, todos los que nos graduamos en ese momento, vi un anuncio en el periódico, decía que te daban coche pagado y que te daban entrenamiento. Dije, pues voy a entrar a ventas ahí mientras se pasa la crisis y luego ya me voy a otra cosa. Me quedé toda mi vida. Y descubrí con el entrenamiento que recibí y ante mis clientes y todo lo demás, pues que yo era bueno en este campo, ¿no? Pero fue un descubrimiento y muchos lo descubren. Entonces, hay mucha gente que le gusta, que descubre que le gusta vender, y hay mucha gente que se avienta a vender así, autodidacta, cosa que los respeto mucho y logran muchas cosas. Pero luego hay empresas que ya tienen muy claro, organizaciones de ventas muy bien fraguadas, como todas las grandes empresas de consumo del mundo y de México y de muchos otros campos. Sí. Las empresas que venden cuestiones business to business y saben qué tipo de gente necesitan y entonces se dedican a reclutar a personas con estudios profesionales para después desarrollar, pero que tengan esas características que yo te estoy mencionando. Bien, Miguel, y entonces tú hablabas de estos como entrenamientos. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se profesionaliza el área de ventas o cómo se profesionaliza a un vendedor? Ok, mira, muchas personas, me voy a dirigir mucho por el tipo de auditorio que tenemos en el programa, a todas las pequeñas y medianas industrias. Las pequeñas y medianas industrias inician con una idea de negocio de servicio. Y ese es el segundo momento de la verdad dentro de mercadotecnia, cuando se desarrolla un producto o un servicio que después la gente viene, lo prueba y le gusta. Sí. Y entonces cuando empiezan a crecer y necesitan quien les ayude a vender, traen personas que les gusta vender de donde sea. Y generalmente les pagan por comisión. Esta es para mi gusto una de las grandes, por un lado, formas de trabajo. Todo mundo quiere pagarles a los de ventas por comisión y tiene sus pros y sus contras. Sí. Primero, cuando pagas por comisión, pues no pagas si no hay ventas. Desde el punto de vista de quien está con su pequeño y mediano negocio, pues es más cómodo. Pero también hay que pensar que las personas que se dedican a trabajar necesitan tener una certidumbre para los mínimos gastos para sostenerse a ellos mismos o a sus familias. Claro, también tienen gastos, también tienen hijos, ¿no? Y muchas situaciones fijas, ¿no? Que tienen que... Entonces, he descubierto a través de todos estos años que la mejor fórmula es un punto de equilibrio entre fijo y variable, entre cuánto le pago fijo y cuánto le doy por comisión. Y las grandes empresas ya ni siquiera les gusta pagar por comisión porque con todo lo que venden, como Procter, como Unilever, como todos esos, imagínate nomás pagando por comisión, pues no, olvídate. ¿Y qué pasa? Que la gente que trabaja por comisión hace sus clientes, los trabaja, los desarrolla, se queda con ellos y el día que le dan unas mejores condiciones se va y se lleva toda esa cartera de clientes.
porque se anda moviendo pues a donde mejor le conviene. Sí. Del otro modo, hay que crear un sentido de pertenencia y un sentido de quedarme con el crecimiento de la empresa, porque yo también voy a crecer profesionalmente y económicamente, o lo diría primero económicamente y luego profesionalmente. Ahí es cuando las pequeñas y medianas industrias nos hablan, porque quieren profesionalizar a su fuerza de ventas. Y son dos maneras: diagnosticando y viendo qué cosas tenemos que reforzar a través de cursos, seminarios, entrenamientos, o empezando a reclutar ya muchachos que vienen de determinadas carreras universitarias con determinadas características, liderazgo, habilidades de comunicación, capacidad de análisis numérica, pero no para hacer ecuaciones, sino para sacar conclusiones en base a hechos y cifras de situaciones de negocio. Y entonces diseñamos todo un programa de entrenamiento. Cuando ya se mezclan los que ya vienen de las universidades con los que no tuvieron esa oportunidad, pero tienen mucha experiencia en campo, vemos cuáles son los skills que necesitamos desarrollarles y les desarrollamos un, digamos, traje a la medida de entrenamiento para poderlo dar, ¿no? Para poderlos desarrollar. Y así es como empezamos a profesionalizar a la fuerza de ventas. Qué padre, qué padre. Miguel, coincido mucho contigo porque durante varios años me dediqué yo también a trabajar en una empresa transnacional en la fuerza de ventas. Y entonces esto que nos refieres me parece que muy interesante, sobre todo en el caso del emprendedor, el que va arrancando su negocio, o sea, le da luz, le dice, bueno, primero identifica que tenga esas características, ¿verdad? Que sea alguien empático, o sea, por naturaleza lo ves y dices, tiene empatía, va a tener empatía con mis clientes. No va a ser ese que va a decir, ay, otro cliente, no lo va a ver como un estorbo, una carga, o ¿no? al revés, el cliente que dice, ay, otra vez este tipo que ahí viene, ¿no? Sí, este tipo no lo aguanto porque no cae bien, ¿no? Y la otra, esa necesidad de conquistar a alguien que no se vence ante el primer obstáculo, ¿no? O sea, alguien que es, como en términos coloquiales decimos, aferrado. Aferrado. Así es. Que lo logra. Que lo logra. Y entonces también nos compartes que algo muy importante es vincular lo que es la remuneración variable con la fija. O sea, no solamente decirle, pues ahí lo que vendas, sino tener un monto que sea para él también atractivo, ¿no? Hay industrias en las que, por ejemplo, los seguros, en donde pues hay algo fijo pero mucho variable, y entonces creas tus carteras de clientes y son heredables y hay gente que le va sensacionalmente bien, que son los casos pues extraordinarios, ¿verdad? Pero no todos tienen esa oportunidad. Y han ido cambiando, se han ido adaptando a diferentes formas de compensar y de ser muy atractivo esa ¿cómo se llama? Función. Pero de todos los modelos que yo he visto que los modelos que mantienen organizaciones de ventas más estables son los que tienen un muy buen definido punto de equilibrio entre lo que te doy fijo más compensaciones de otros beneficios, no necesariamente exclusivamente dinero, más la motivación de la cuestión de lo variable, ya sean bonos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, como quieras, dependiendo de la industria y dependiendo de la empresa. Ahora, muy importante, conforme va creciendo la pequeña y mediana industria, yo sé como dueño qué puedo y qué no puedo pagar. Aquí lo importante es que conforme va creciendo, si tiene un vendedor, en lugar de puro variable, trate de dar ese punto de equilibrio. Si ya tiene un vendedor que ya le está haciendo crecimiento de mercado y todo lo demás, pues siga pensando cómo hacerlo, de tal manera que y luego si puede tener 3 y puede tener 4, ¿no? Ir viendo cómo puedo irles dando ese punto de equilibrio para que la gente esté tranquila por ese lado, y con una motivación de lograr más y de hacer crecer más a la empresa, pero que no suceda como a mí me ha tocado ver gente que pues gana muy bien variable, pero se lo dan al final del semestre y mientras se anda tronando para poder, tú sabes, sobrevivir, y hasta después que llega, eso los hace que se cambien a alguien que les dé mejores condiciones. Entonces, eso es algo que les quiero dejar a tu auditorio. Sí funciona, tiene muchos bemoles, y el mejor punto de equilibrio es el que acabo de mencionar, fijo y variable. Muy bien, pues tenemos aquí un experto en ventas. Vamos a regresar con sus preguntas, con sus inquietudes. Una pausa.
Este es el Mundo Radio Mujer. 2:33, continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy, arrancando semana y con un interesante tema: cómo construir una fuerza de ventas, con el experto Miguel Ángel López Lomelí. Miguel Ángel, tenemos ya varias preguntas, me voy a permitir leerlas. Mira, nos habla Sara Ortiz, dice: me gustan las ventas, pero lo que no me gusta es cobrar. ¿Qué le recomiendas? Sí, mire, cuando una cosa se vende, pero no se cobra, no se termina de vender, porque la venta no es nada más convencer a la gente que te compre, sino la venta es una transacción que no se cierra hasta que el dinero entra en la empresa. Si tú vendes y no cobras, pues es como si hubieras regalado el producto. Uh-huh. y la empresa no tiene ingresos. De hecho, en los estados resultados de muchas empresas, todas las ventas que no las han pagado no se reflejan, porque están pendientes de cobrar. Entonces, generalmente después las empresas tienen personas que se dedican a perseguir la cobranza. Uh-huh. Pero a veces, como quienes nosotros, los de ventas, somos quienes conocemos a los clientes y tenemos los contactos, los teléfonos, todo, pues muchas veces se apalancan en nosotros para poder cerrar ese ciclo que es cobrar, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay morosos por X o Z razones, pero yo le diría que la entiendo, pero que comprenda que es una necesidad económica la cobranza para poder cerrar las ventas. Todo lo que está cobrado, eso sí ya se vendió. Todo lo que no está cobrado no se ha terminado de vender. Ok, Miguel Ángel, vamos a suponer, yo soy un emprendedor, ya contraté a alguien para mi área de ventas. ¿Yo le pagaría la comisión una vez que lo vende o hasta que lo cobra? Es mejor sobre lo cobrado. Ok. ¿Por qué? Porque yo como dueño del negocio ya tengo dinero para darle. Uh-huh. Y del otro modo, pues no tengo. Y yo estoy tratando de ser justo para ambas partes, para que el que vendió, pero que esa venta se realice, se cobre, entre en la caja uh-huh. registradora del negocio sí. y esté ese dinero disponible para dárselo. Ahí es donde se tienen que poner muy abusados a decir, mira, tú vas a vender, lo vamos a cobrar, uh-huh. sobre todo el ciclo vendido y cobrado, que ya entró el dinero, te doy tu comisión y te hacemos cortes conforme sea apropiado para ambas partes, pues. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí también otra pregunta. Oscar Hurtado dice: en mi empresa los vendedores no venden, diciendo que el producto no es bueno. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? No, pues es que ahí tenemos un problema de reclutamiento. Ajá. Tenemos que reclutar a personas que primero, y qué bueno que me toque ese tema, cuando tú entrenas a la persona, la tienes que entrenar en 3 cosas. Uh-huh. En lo que le llamamos technical mastery, esto es en saber vender. Ajá. Técnicas de venta, cierres, manejo de objeciones, presentaciones de venta, una serie de cosas. Sí. Eso le llamamos la maestría técnica. Okay. O sea, en vender per se. Sí. Pero luego lo tienes que entrenar en los productos de tu empresa, ajá. en tu empresa como es, en la competencia y los productos de la competencia. Por ejemplo, yo en Procter siempre tuve productos de competencias como Unilever y Colgate, uh-huh. productos excelentes, sí. muy buenos. Entonces nosotros teníamos que conocer todos esos productos excelentes que tenía la competencia y quién era mi competencia de veras, para conocerla muy bien y poder nosotros vender nuestros productos uh-huh. de la mejor manera posible con nuestros grandes clientes. Entonces, el segundo rubro es tus productos, tu empresa, tu competencia, tu industria, y luego conocer las políticas de la empresa, las cosas que tú quieres, la ética con que tienes que trabajar. Si tú no crees en los productos de tu empresa y están diciendo que no son buenos, pues están antivendiendo, a lo que entendí de lo que nos dijo nuestro radio escucha. Ahí tenemos un problema de perfil y hay que cambiarlos, o hay que motivarlos y reentrenarlos. Y espero que el 100% sea salvable, ajá. porque no todos a veces son. Sí, es muy importante que las personas de ventas sean los principales enamorados de ese producto. Que crean en su producto. Que crean en su producto. Es como cuando uno va a un lugar a comer y entonces ves en el menú y dices, oye, ¿y esto qué tal? ¿Cómo está este platillo? ¿Está bueno? Y entonces el mesero que te está haciendo la labor de venta dice,
Pues más o menos. Dices, no, bueno, con esa recomendación no lo como, ¿no? A mí me gusta hacer Sí. la broma cuando llego a un restaurante que dice que está muy bueno aquí, porque a mí Ajá. se me hace que no. No, señor, pues ¿qué pasó? Aquí va a ver usted. Ellos mismos tratan una actitud de defender, pues, Sí. si nosotros no creemos en lo que estamos vendiendo, pues mejor no le entremos, ¿no? Claro. Y si la gente que está con nosotros no cree en eso, o le entrenamos o no le necesitamos. Hay que entender por qué no cree. Así es. Hay que entender que la desmotivó, hay que platicar mucho, analizar mucho qué está pasando Sí. ahí. Y si vienen heredados, mal contratados, mal entrenados y están desmotivados, ¿qué pasa, no? Ajá. Y esa es otra de las cosas que tenemos que hacer los dueños de negocio y los que dirigimos cualquier tipo de organización, pero es muy importante en el de ventas, tenemos que saber motivar. Y hay 4 motivadores universales. Miguel, nos comentaste 3 elementos para entrenar. Primero la maestría técnica y todo O sea, lo que es. Tu función. Así es, tu función, saber vender, técnicas de venta, cierres, conocimiento de la empresa, todo lo que son los productos, sus características, a la competencia, qué ventajas competitivas y todo. ¿Y cuál era el tercero? El tercero era toda la forma de operar correctamente de tu empresa. O sea, tú no le puedes prometer a una persona que le vas a dar tantos días de plazo si tu empresa tiene 20, 45 y 60 y tú dices, no, pues usted nos paga en 120, te brincas las trancas Ok. que no existen. Entonces tienes que conocer las políticas de operación de la empresa, tienes que conocer su idiosincrasia, su naturaleza, su forma de tratar a los clientes, su forma de ver el negocio, en fin. Hay que entrenar en políticas corporativas, digamos así, en políticas generales de la empresa. Hay que entrenar en la industria y en los productos, Sí. como tú bien lo mencionaste, los míos, los de la competencia más fuerte, conocimiento de mis clientes, en fin. Y hay que entrenar primero que nada en la maestría técnica, en mi función. Yo voy a Sí. vender en cómo vender bien. Interesante, porque generalmente cuando estamos emprendiendo un negocio, pues nos vamos nada más a la primera, ¿no? La maestría técnica, pero no siempre a ese conocimiento profundo de la empresa y menos, no siempre tenemos una política de ventas o tenemos Condiciones de ventas parejas para todo el condiciones, mundo y transparentes. Esa es una de las grandes áreas de oportunidad. Yo he trabajado en empresas que según el sapo es la pedrada y con clientes que tienen unas políticas abiertas y cerradas debajo de la mesa, que lo que ha pasado es que nadie ya cree en nadie porque todos desconfían de que el otro tiene más que yo. Ujú. Porque fui totalmente diferenciador cuando me convenía, cuando me urgía o cuando pasó mi abuelito como fue. Pero este cliente tiene todo y este tiene la mitad y este tiene 3/4 de ventajas de condiciones de ventas. Sí. Cuando tú te atreves a abrir tu política de ventas pareja para que todo el mundo la conozca y cumplan los requisitos para lograr los máximos precios de descuentos y de plazos y de todo, Ujú. es cuando tú descansas porque entonces todos los clientes sabes que lo están tratando igual, que no hay cosas escondidas por ahí debajo de la mesa y que hay mucha tentación de darlo porque los clientes presionan por eso. Ujú. Y nosotros cedemos por eso, y cuando empiezas a ceder ya te metes en un hoyo negro que se llama condiciones de venta con las que no puedes hablar más que cliente por cliente por cliente por cliente. Luego ellos se cuentan las cosas y al rato tienen una idea muy negativa de nosotros porque ya no creen en nosotros como empresa cuando actuamos así. Sí, dice, porque a él sí le diste esto y a mí no, o sea, Exacto. ya lo toman personal, ¿no? Ujú. Tenemos más preguntas, Norma Nápoles. ¿Qué cantidad debe ser ideal para esto de un salario o comisión? Bueno, mira, yo recibo, por ejemplo, información de parte del Departamento de Recursos Humanos, en donde ellos se pasan, hay redes para saber más o menos cómo está la industria, déjame decirte. Hay una encuesta de sueldos y salarios que se hace generalmente en las regiones. En la industria, sí. Ajá. Y en países, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, más o menos un representante de ventas junior, así le llaman, aquí estoy viendo, está entre un rango salarial que puede ser parte fija y parte variable, pero ellos andan ganando entre 7 y 15 mil pesos al mes, los más bajitos. Sí. Cuando te vas a un director de una empresa muy importante, esto es mensual, Sí.
Cuando te vas a un director de una empresa muy importante de consumo, ya muy consolidada, con marcas muy consolidadas, sus salarios mensuales andan entre 150 y 250 mil pesos mensuales, solo de salario, del director nacional. Sí. Y ahí nos vamos a más o menos unos 5, son realmente 5 niveles, pero tenemos uno, el más chico, en donde tenemos representantes de ventas junior y senior. Y los senior andan entre 20 y 30, más o menos 22, 35, 32. Eso es para darles más o menos una idea. En base a esta encuesta salarial del área de ventas, de muchas diferentes, de ahí ya tú te pasas, depende de la industria, depende de tu tamaño, depende de lo que estés vendiendo, ¿verdad? Porque claro, número de colaboradores y todo eso. Bien. Vamos a dar los teléfonos que tenemos en cabina para todas sus dudas. Aquí tenemos algunas otras preguntas que vamos a regresar con ellas. Mientras tanto, les digo que está aquí Miguel Ángel, todo un experto en ventas, para poder dar algunos tips, algunos comentarios que les pueden ser de utilidad. Tenemos el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Si nos quieren mandar algún mensajito vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Una pequeña pausa y regresamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Consejos para manejar emociones tóxicas. Si te equivocas, aprende de tus errores. El fracaso es un regalo. Te enseña qué es en lo que debes seguir trabajando. Si te equivocaste o estás actuando inapropiadamente, debes reconocer que cometiste un error y no ponerte a la defensiva. Continuamos en su programa Con Visión. Tenemos aquí un experto en ventas y el día de hoy estamos tratando el tema cómo construir una fuerza de ventas. Me voy a permitir leer algunas de sus preguntas. Tenemos aquí algunas. A ver, Enrique Sánchez nos pregunta, Miguel Ángel, ¿cómo prospectar mayor número de clientes? hay muchas fuentes de prospección, depende mucho de la industria, de la naturaleza en la industria que tú estás. Por ejemplo, hay gente que hace applications, apps. Entonces, dependiendo para qué tipo de industria va, tú tienes que ver directorios, por ejemplo, cámaras de industria, cámaras de comercio, bases de datos, es que eso es lo más valioso que tenemos. Y ahora con la confidencialidad y la protección de datos, pues tenemos que hacer un excelente buen uso de esto. Por eso tiene que recurrir fuentes secundarias de información, internet, asociaciones de... ahí es donde buscas cuáles serían las empresas o personas que pudieran ser prospectos para lo que yo estoy vendiendo. Si estoy hablando de que abrí una nueva distribuidora de tractores, entonces, pues, ver todos los agricultores. Estoy hablando de cosas así muy extremas, ¿no? Si estoy vendiendo ropa y qué tipo de ropa, pues ver toda la gente que se dedica a vender esta ropa. Yo, por ejemplo, tuve en un diplomado una gente que trae vestidos de fiesta. Y estuvimos trabajando con vestidos de fiesta y aprendí mucho de moda de mujer. Y ellos lo traen de China y los confeccionan aquí de Estados Unidos. Entonces es toda una industria las tres que te estoy mencionando son muy diferentes. Y si son dulces para niños, ni te cuento. Ahí nos vamos. Por eso le quise ilustrar a nuestro amigo Radio Escucha que hay que irse a fuentes oficiales que nos den información de quiénes están en la industria en donde él está trabajando. Así es, cómo se toma esa decisión. Referencias. Sí, referencias. Cómo se toma esa decisión, por ejemplo, ahorita que decías de los vestidos, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pues cuando uno está en la posible compra de un vestido, tiene que ver con un evento, ¿no? Y entonces te vas aquí en las graduaciones, o sea, como ir con esa cadenita para ver dónde está ese momento de la decisión. Y si tú eres el protagonista o si vas a acompañar al protagonista y qué nivel de acompañamiento le vas a dar, si eres de las meras que va a salir ahí o si eres de los que va a estar invitado ahí en las mesas, ¿no? Qué padre. Así es. Bueno, ahí va otra pregunta también de Enrique, dice, ¿qué porcentaje de la venta debo dar? Esa es una pregunta de los 64,000. Sí. Se tiene que, no hay una fórmula universal, se tiene que analizar muy bien tu costeo, porque ese porcentaje que voy a dar es parte de mis costos. Entonces, ¿a cómo lo vendo? ¿Cuánto me deja? Y con los costos, ¿cuánto voy a dar? Generalmente,
para que se den una idea, muchas empresas tienen como 20% de su facturación lo que van a invertir en publicidad. Y los costos de las personas pues son fijos y variables, pero en el caso de las fuerzas de ventas del tamaño que estén, pues tenemos que ver cuánto le voy a dar de fijo, cuánto de variable, y en cuanto a variables y eso, pues no deberían de pasar de más del 10%, pero no es una fórmula. Necesitamos sentar a ver los números para que verdaderamente diga, esto hace sentido porque le pago, trabaja, genera más ventas y es un círculo positivo de crecimiento y no un círculo de negativo de carga de costos para mi empresa, ¿no? Sí, porque creo que uno de los principales errores que nos sucede, sobre todo cuando vamos emprendiendo, es esta parte de las comisiones, ¿no? O sea, como que nos vamos con un número sin antes hacer el cálculo que tú bien nos refieres de los costos. A ver, espérame, primero haz los costos y luego ya después, ¿qué de eso que ya tienes puedes compartir? Porque si no, pues va a ser un problema ahí para las finanzas de tu empresa. Muy bien, tenemos también aquí dice Rocío Peña. Dice, hola Betty, Miguel Ángel, ¿qué libro nos recomiendan para la venta? Ese es un ¿cómo se llama? Hay muchos libros que se dedican a cuestiones de ventas. Sí. Un libro formal que yo utilizo en mis clases, yo llevo la clase de comercio electrónico y ventas. Ajá. Esta clase es en inglés en el TEC de Monterrey y un libro que he usado durante mucho tiempo se llama Sales Management. Uno de los autores es un señor Hare Anderson Babin y es la edición internacional. Todo lo que tenga que ver con gerencia de ventas como libros de texto, pues es interesante porque los recorren por muchas áreas que la gerencia de ventas debe de conocer, que son 3 cosas. Okay. Saber dirigir, saber controlar y saber supervisar. También hay un trabajo de 1964 que no hemos podido superar los investigadores de esta área, de un señor sensacional en Estados Unidos que dijo, los sales managers deben de ser gerentes. Y desde 1964 las grandes dimensiones de la gerencia de ventas es dirigir, controlar, supervisar, y ahí entran muchas otras cosas abajo, entre la motivación y muchas cosas, y por eso es que un libro sobre gerencia de ventas es interesante. Y ahí se habla de técnicas de cómo vender. Mucho de esto yo sí les sugiero que donde ustedes gusten, el TEC es una opción. Tenemos diplomados o seminarios para manejar ventas técnicas y luego supervisores y gerentes de ventas. Igual que el TEC, hay otras instituciones también muy respetables que los tienen. Y eso es algo que deberían de invertir para ellos saber. El libro, cualquiera que sea gerencia de ventas de una editorial seria, yo estoy hablando de la que yo tengo, Cengage, creo. Y bueno, está en inglés, pero... Ok, bueno, tenemos entonces aquí también la recomendación. En el caso de las ventas, sobre todo si estás gerenciando ventas, dirigir, controlar y supervisar, van a ser 3 fases, 3 elementos que te puedan ser de mucha utilidad. Bien, Miguel Ángel, algunas recomendaciones finales que le pudieras tú aconsejar, recomendar a nuestros radioescuchas que están emprendiendo. Cuando están emprendiendo y necesitan el complemento muy importante de la gente que les ayuda a vender, necesitan tener gente con las características que ya hablamos. Ajá. Empiezan a traer de 1, de 2, de 3 conforme el negocio lo vaya pidiendo, tu mercado te lo vaya pidiendo. Y eso se tiene que complementar con otras características, como que ellos tengan una buena comunicación, como que tengan esos entrenamientos en las 3 áreas importantes que les mencioné, el que los vayas siempre teniendo motivados en cuanto a su compensación también, como ya hablamos. Pero una importante es que una de las grandes dolores que yo he visto en las pequeñas y medianas empresas es que no tienen una estrategia de mercadotecnia. Hay que recordar que ventas y mercadotecnia son complementarias. Y de hecho, la función de venta personal y las promociones de venta se desprenden de una de las P's de mercadotecnia, que es la de promoción. Pero existe el producto, existe en la distribución de ese producto, que es la plaza, y existe toda esta promoción que estamos nosotros haciendo, y algo muy importante, el precio, ¿verdad?
Hay que crear una estrategia de mercadotecnia que apoye la función de ventas para que conquisten mercados juntos. Hay gente que vende sin mercadotecnia y hay gente que tiene mercadotecnia sin quien venda. Uh-huh. Y estamos divorciados. Claro. Entonces necesitamos tener integradas esas dos. A veces confunden el departamento de mercadotecnia con un departamento de hacer anuncios y flyers y no. Claro. Y a veces quieren que ventas haga todo el milagro solo. Y lo que tenemos que tener es un excelente conocedor de mi producto, del mercado, de mis clientes, de mi competencia, que además tenga las habilidades de vender las que ya mencionamos y que se sepa comunicar y crear una relación comercial a largo plazo fabulosa con los mercados que yo estoy conquistando. Ok, Miguel, vamos a suponer que es un emprendedor que tiene nada más él y a lo mejor otras 2 personas. ¿Tú le recomendarías que se aventara por alguien de ventas? Sí, por supuesto. A menos que esa persona tenga todas las características para hacer su propia venta. Sí. Generalmente ellos están pensando en cómo crecer la empresa, ellos desarrollaron el producto o el servicio, ellos están más enfocados en eso. Sí. Y necesitan tener un complemento que les ayude a venderlo. Y acuérdense que cerrar la venta es hasta que se cobra y entra el dinero de lo que vendí. Entonces, hay que traer personas con esas características y hay que ponerles la camiseta y hacerlos de alguna manera socios nuestros para que se queden con nosotros, si se puede, toda la vida. Sí, entonces tendrá que ser parte de la estrategia, o sea, no olvidar lo que tú ya nos dices, la mercadotecnia, que si no la tienes la puedes subcontratar con alguien, o sea, con una persona que conozca de esto. Sí, traerte a alguien de ventas, porque si ya tienes un producto y es excelente, hay que saber venderlo, ¿no? Un elemento importante. Y aquí ya Miguel Ángel nos daba algunas características que te van a servir para que puedas también captar a esas personas y no solamente captarlas, sino retenerlas. También, aquí nos mandan algunos saludos, dice, me pueden escribir el libro, aquí lo le contestamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues un placer Miguel Ángel tenerte el día de hoy aquí en este programa. Muchas gracias, Betty. Yo sé que muchos de nuestros radioescuchas están pensando en crecer y en innovar y en querer poner todo su talento al servicio de los demás. Y entonces un elemento clave será gestionar el área de ventas. Definitivamente, este es un pequeño inicio y unos pequeños consejos y tips. Habrá que seguir platicando un poquito más de cosas así más puntuales, pero como los emprendedores tienen la característica de lograr sus objetivos y ya empezaron, uh-huh, pues que se apalanquen con gente que puede hacerles esa función transaccional comercial, uh-huh, para que sigan creciendo sus negocios. Y lo único que les deseo a todos los que nos están escuchando y que están interesados en esto es que sigan y tengan muchísimo éxito en lo que están haciendo en su negocio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo me despido. Soy Betty Cuevas al micrófono. Nos escuchamos mañana. Gracias.